¿Truco o trato? O book tag. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal un book tag reciclado, reencontrado o, como a mí me gusta denominarlo, resucitado de entre los muertos. Es un book tag que viene fenomenal para irnos ambientando en esta spooky season y para ir anticipando ese gran final que será Halloween, que yo creo que es una ambientación que a la gran mayoría de las personas que compartimos esta afición de leer nos gusta especialmente. Antes de presentaros el book tag quería daros de nuevo las gracias porque bueno, esta semana el canal ha alcanzado la cifra de 9000 suscriptores. Ya sabéis que cada cifra redonda que se alcanza pues es un abrazo virtual que recibo de todos vosotros. Estoy como siempre encantadísimo y orgullosísimo de la comunidad que se está creando. Y bueno, aunque es un gracias generalizado para estos 9000 suscriptores, sí que es verdad que hoy me gustaría dar las gracias especialmente a Víctor y a Carola. Ellos saben por qué y bueno, pues este vídeo os lo dedico a vosotros. Una vez dicho esto, sí que podemos entrar en harina. Yo estaba buscando un book tag que tuviese que ver un poco pues con este tema de Halloween, con las lecturas un poco de terror, para irnos ambientando. Encontré uno que no sé muy bien cuándo fue creado, pero que sí que tiene unos años, porque el tipo de referencias que me aparecían, tanto en blogs como en canales, eran bastante antiguas. De hecho, no os puedo decir quién es el autor original, porque cuando lo enlazaban ese canal ya no existía, entonces esa información no la tengo. Lo que sí os puedo decir es que yo le he dado un poco un lavado de cara porque es un book tag anglosajón y las traducciones que había al español eran un poco chapuceras. El book tag tiene 9 premisas en total y vais a ver que la mayoría de ellas da pie para elegir algún libro que tenga que ver con esta temática, con el terror o con este tipo de ambientación, pero no todas. De hecho, algunos de los libros que van a aparecer hoy no tienen nada que ver con el terror. Y bueno, yo creo que ya lo tenemos todo listo para empezar, así que vamos con la primera premisa. El Maizal, un libro que te mantuvo confundido y perdido desde el principio. Como suele ser habitual, para esta premisa tenía varios candidatos, pero que tuviese así también un poco que ver con este tipo de ambientación un poco pues fantasmagórica, al final el libro que mejor me encajaba era el de Beloved de Toni Morrison. Yo no sé si os acordáis el año pasado cuando lo leí para el Black History July y subí la reseña, una de las cosas que os dije y que además coincidía con otros lectores que también lo habían leído, es que me pasó que cuando llevaba unas 50 páginas tuve que empezar de nuevo el libro porque tenía la sensación de que no me estaba enterando de nada. Claro, yo al principio lo atribuía a fallo mío, ¿no? Como falta de atención o que no estaba pillando el mensaje, no sé, había algo ahí lost in translation que no sabía detectar lo que era. ¿Qué pasa? Que es un libro complicado de acceder a él, de empezar con él. La autora va dosificando mucho la información y es verdad que hasta que no llegas, pues no sé deciros, pero a lo mejor a 100 y pico páginas, no te empiezan a encajar todos los elementos que se te están presentando. Y no empiezas a tener una cierta historia con introducción, nudo y desenlace, no empiezas a entender lo que ha pasado y cuáles han sido las consecuencias. Y esto hacía, pues eso, que en las primeras páginas estuviera tan perdido que tuve que empezar. Y ya sabéis que este fue uno de mis libros favoritos del año pasado. O sea que, igual que os digo una cosa, os digo la otra. Perderse en este Maizal en concreto, yo creo que sí merece la pena. La premisa número 2 es La Casa Encantada y me pregunta por el libro que tenga el escenario más espeluznante. Y en este caso, para hacer un tributo al elemento de la premisa, La Casa Encantada, me he querido quedar con La Maldición de Hill House de Shirley Jackson. A ver, yo debo decir que este libro no es mi favorito de terror de los que yo haya leído. De hecho, creo que le puse 3 estrellas en su momento. Mi principal problema con este libro es que encontraba a los personajes tan bizarros que me costaba muchísimo no ya solo empatizar con ellos, sino conectar con sus emociones o con lo que les estaba pasando. Y esto me hacía verlos en todo momento como si fueran extraños. No sentía esa cercanía que normalmente sientes cuando estás leyendo una historia en la que se supone que tienes víctimas. Y bueno, pues no encajaba con los personajes. Pero igual que digo esto, debo decir que la ambientación sí que me pareció absolutamente de 10. Todo lo que tiene que ver con esta casa y con todo lo que se desarrolla en ella me parece un ejercicio de terror psicológico alucinante. Me parece un libro terriblemente atmosférico, te predispone muchísimo al terror. Yo me acuerdo que en el primer capítulo se describe una cafetería a la que alguien llega y simplemente describiéndote los donuts que están sobre el mostrador, yo ya ahí tenía ciertos elementos de terror. No tenía nada que ver con la historia en realidad, no era más que una introducción a uno de los personajes, pero ya desde el primer momento yo noté que este libro estaba hecho para dar miedo, desde la primera página hasta la última.
Así que en ese sentido, como escenario espeluznante, no se me ocurre mejor ejemplo que este. La premisa número 3 es La manzana de caramelo y me preguntan por el mejor libro de Halloween de todos los tiempos. Como mejor lectura para la noche de Halloween, creo que hay una condición que sí que se debería cumplir y es el hecho de que no sea una lectura demasiado extensa. Es decir, un relato o una novelette que se pueda leer en esa misma tarde o en esa misma noche, creo que es un elemento que la convierte en un libro perfecto para esa noche. Entonces, pensando en eso, pensando en una historia que fuera manejable, cortita y terrorífica, hay una que me parece la mejor respuesta posible. Y esa historia es El Monte de las Ánimas, que es una de las leyendas incluidas dentro de las Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Esta leyenda en concreto tiene 8 páginas. Y os puedo asegurar que son 8 páginas de terror absoluto, además de un terror ancestral, porque es una historia que está ambientada en la Edad Media y que tiene que ver con los templarios, con lo cual, a nivel de ambientación, a nivel de el terror que te genera, lo fácil que es de leer, lo manejable, porque ya veis, 8 páginas es que no tardáis ni media hora en leerlo. Me parece que es uno de esos relatos de terror imprescindibles para esta noche de Halloween. Reservaoslo para esa noche, de verdad, no os vais a arrepentir. La premisa número 4 es Vampiros por doquier, y me pregunta por mi cliché de Halloween menos favorito. Y yo aquí lo tengo claro, es un cliché no solo aplicable a las historias de terror, sino en general a las historias en las que hay un gran antagonista, un villano, y lo que yo no soporto es el típico mensaje de yo soy malo porque el mundo me ha hecho así. Ese tipo de antagonista que hay que retroceder a su pasado para intentar explicar por qué es malo, porque le ha sucedido algún trauma, porque ha tenido algún problema, o lo que es peor, porque ha tenido algún despecho de tipo amoroso, yo ese tipo de villanos no los soporto. O sea, a mí el tipo de villano que me gusta cuando estoy leyendo ficción o cuando estoy viendo una película es el tipo de villano que es malo porque sí. Hay gente a la que simplemente le gusta ver el mundo arder. Y ese para mí es el tipo de villano que más me gusta, que no haya que justificarlo de ninguna manera, ni tiene ningún tipo de enfermedad, ni tiene un pasado traumático, no, es malo, le gusta hacer el mal, le gusta hacerlo y luego contemplarlo, y lo hace por placer. Pues a mí ese villano es el que más me gusta, porque es el que más terror me puede dar, me da mucho más terror que una persona con capacidad de redención, cuando alguien realmente llegue a su corazón porque todo se debe a un trauma. No, a mí me gustan los malos malos sin motivo de serlo. Y ya que estamos hablando de malos, vamos con la premisa número 5, que se llama El mal encarnado, y que me pregunta por el villano más malvado. Aquí tenía varios candidatos, pero me he querido quedar con uno de esos villanos realmente que recuerdo como malos malos y que además incluso podían competir con el mismo demonio. Y os estoy hablando de Ambrosio, el personaje protagonista de El monje de Matthew G. Lewis. Este personaje de Ambrosio es un prior de un monasterio, es un hombre que de puertas para afuera está considerado como un hombre santo, pero de puertas para adentro este señor es el mal puro, como dice la propia premisa, es el mal encarnado. Es uno de los mejores villanos que yo he leído. Es malo porque sí, además sin ningún poder de redención. Es un malo que además ha servido para inspirar a otros malos, porque Frollo de Nuestra Señora de París está muy inspirado en el personaje de Ambrosio, con lo cual me parece un ejemplo perfecto de malo malo de los que a mí me gustan. Todos los vicios que digamos que una persona de la iglesia debería evitar, hay varios, pues todos ellos Ambrosio les da, y les da bien. Se podría decir que es la antítesis de lo que la sociedad espera de él, y descubrirlo como lector la verdad es que mola mucho. La premisa número 6 es directamente Halloween, una noche en la que el mundo de los vivos y de los muertos se entremezclan, y por eso la premisa me preguntan por a qué mundo de ficción me gustaría ser arrastrado. La verdad es que mundos de fantasía apetecibles hay muchísimos, o sea, aquí se podrían decir, bueno, ya sabéis todos, ¿no? Además son muy conocidos. Yo me he querido quedar con uno que no es para nada tan conocido, pero que sinceramente a mí no me importaría nada conocer, porque tiene todos los elementos de la high fantasy que más me gustan. Y os estoy hablando del Reino de Prydain, de las Crónicas de Prydain. ¿Qué diréis? ¿Y ese libro cuál es? Bueno, pues es la saga de 5 libros en las que está basada, por ejemplo, la película de Disney de Taron y el Caldero Mágico. Yo de esta saga solo he leído el primer libro, que es The Book of Three, el libro de los 3, y la verdad es que me gustó mucho lo que es la creación del mundo que hace Lloyd Alexander.
Este libro es, digamos, más de tipo infantil-juvenil, sobre todo diría juvenil. Creo que es un tipo de fantasía que está muy dirigida a un adolescente, porque el propio protagonista, Taron, lo es, y buena parte del viaje del héroe que hace es el viaje de madurar y de hacerse mayor. Y todo lo que tiene que ver con este reino de Prydain, la verdad es que está muy bien. Como os digo, es la típica high fantasy que todos tenéis en mente. Ambientado en un mundo medieval, de castillos, donde hay brujos, brujas, hay hadas, hay criaturas fantásticas. ¿Qué más hay? Hay un poco de todo. Además es un libro que está muy basado en el folclore galés y la verdad es que es muy bonito. O sea, muchas de las cosas de los elementos mágicos que aquí se mencionan tienen como esa rama celta y la verdad es que a mí me gustó mucho. La premisa número 7 es el muñeco vudú y me pregunta de qué autor me gustaría tomar el control para obligarle a escribir lo que yo quisiera. Bueno, la autora que he elegido ya no está viva, pero bueno, tratándose de un spooky book tag, yo creo que este es un formalismo que tampoco nos limita demasiado. Es una autora de la que todavía me queda mucho por leer, así que es verdad que tengo mucho material pendiente, pero en el momento en el que termine de leerlo sí que me gustaría poder obligarla, poder conseguir que siguiera escribiendo, porque es una autora de la que de verdad me interesa todo lo que tiene que contar. Esta autora de la que estoy hablando es Daphne du Maurier y justo ahora mismo estoy en medio de la lectura de uno de sus libros, en concreto de Mi prima Rachel. Lo estoy leyendo en lectura conjunta con un par de amigas y la verdad es que lo estamos disfrutando los tres, una absoluta barbaridad. Es una autora que domina perfectamente el pulso de la narración. Sus libros tienen un ritmo endiablado, tiene unos comienzos y unos finales que son apoteósicos y que ya desde el primer momento te mantienen enganchado. Es la reina de los giros y de las sorpresas, es muy difícil ver por dónde van a ir sus historias, por lo menos a mí me ha pasado de momento con las dos que tengo. Me imagino que este libro también nos reserva sorpresas y en general de verdad estoy encantadísimo con ella. Tengo por suerte mucho pendiente por leer de ella porque es una autora que la verdad es que se prodigó bastante, tiene muchas obras publicadas, no solo novelas, también relatos. Pero en el momento en el que yo abarque una gran parte de su obra y a lo mejor ya no tenga mucho más en el horizonte, sí que de verdad me encantaría poder adueñarme de ella y poder decir, por favor, Daphne, escribe más, porque es que todo lo que tienes que contar me gusta. La premisa número 8 es El gato negro y me pregunta por aquellos red flags en los que me fijo cuando empiezo a leer un libro. Red flag significa bandera roja y se podría definir como esos indicios que te demuestran que tu sensibilidad y la del autor o la autora no van paralelas. Digamos que cosas que te rechinan dentro de un libro. Podría poner muchos ejemplos, pero yo creo que una de las cosas en las que más me fijo es en los narradores y sobre todo cuando es un narrador omnisciente. Yo creo que detrás de un narrador omnisciente casi siempre se esconde la voz del propio autor, aunque sea camuflada, y hay ciertos mensajes o ciertas actitudes que cuando las suelta un narrador, no un personaje, no un elemento de la trama, sino un elemento externo, como es el narrador, yo lo llevo muy mal, porque yo puedo tolerar muchas cosas desde el punto de vista de la ficción, pero a mí me parece que en ciertos momentos esos narradores no son ficción. Es una realidad, es la realidad de un autor, que por supuesto tiene derecho a escribir el libro que quiera y lanzar en él el mensaje que quiera, faltaría más, pero es ahí donde yo sí puedo a lo mejor entrar en conflicto de intereses con el autor. Así que diría que la principal red flag es la narración y los mensajes que se cuelan en esos narradores omniscientes. Y vamos con la última premisa, la número 9, que es El brebaje de bruja, y que pregunta por un libro que mezcle muchos elementos diversos con un resultado mágico. Y yo creo que a nadie le va a sorprender el libro que voy a elegir para esta premisa, porque además es el último libro del que os he hablado en el canal, pero es que va como anillo al dedo. Este libro es La ciudad justa de Joe Walton, y si recordáis la reseña que subí la semana pasada, o si no la habéis visto, os dejo por aquí el enlace por si le queréis echar un ojo. Este libro, una de las grandes virtudes que tiene es precisamente eso: combinar elementos que a priori nunca se han visto juntos y que ni siquiera pensarías que funcionan, como es el hecho de mezclar dioses del Olimpo, viajes en el tiempo, robots, filósofos, arte, historia, filosofía, etc. Lo mezclas todo en un mismo sitio, agitas la coctelera y te sale este libro. Y para mí el resultado es mágico porque funciona. Es un libro que a mí me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido muchísimo, me ha parecido toda una revelación porque no me esperaba
que esos elementos pudieran funcionar juntos, así que me parecía perfecto como broche para este book tag y para responder a esta pregunta. Además, teniendo en cuenta que Magrat es medio bruja, pues qué mejor que responder al brebaje de bruja con uno de sus libros de Duermevela. Y bueno, pues hasta aquí este Spooky Book Tag, este book tag espeluznante, podríamos llamarlo. Espero que cumpla con esa función de irnos ambientando en esta Spooky Season y en ese Halloween que cada vez se va acercando más. Yo invito a cualquier persona que le apetezca hacerlo que lo haga libremente. Yo estaré encantado de verlo porque es un book tag que me parece muy chulo. Eso sí, yo voy a nominar a 3 personas a ver si les apetece. Una de ellas va a ser Mikey, porque me consta que está viviendo esta Spooky Season a tope. Otra de las personas a las que voy a nominar es María de Books and Tea. Me da la sensación de que este book tag le puede gustar. Yo a María he tenido el gusto de conocerla hace poco con motivo de la Feria de Madrid. La verdad es que es una persona encantadora. Y la última persona a la que voy a nominar es Marta de Mares Delfín Books, porque creo que también es una persona a la que le puede interesar este book tag. Creo que compartimos el gusto por una literatura muy similar, así que tengo curiosidad por ver qué responde a estas premisas. Como siempre, os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo. Como en este caso es un book tag, os voy a dejar que elijáis la premisa que más os guste y que me respondáis a ella. Si alguien se anima a responder a las 9, pues también perfecto. Y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas. Le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, a esos 9000 suscriptores, pues muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación. Espero que paséis una muy buena semana, con festivo incluido en España. Y bueno, pues nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces.